Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, aquí les estoy mostrando en pantalla la revista de la Atalaya de fecha 15 de junio de 1987, página 15, párrafo 20. Este artículo que publica Watchtower se titula Un tiempo de pruebas y zarandeos. Y acá nos habla pues del texto bíblico de Malaquías capítulo 3, verso 1, cuando Jehová Dios mandó a su mensajero del pacto para hacer una limpieza a su templo. En esta atalaya, la sociedad trata el asunto del texto de Malaquías capítulo 3, verso 1, que Dios envió a su mensajero del pacto para hacer una limpieza a su templo espiritual. Y nos dice pues que ese texto de Malaquías capítulo 3, verso 1, tuvo un primer cumplimiento en el primer siglo, cuando Jesús entró a su templo y hizo una limpieza en su templo 3 años y medio después de haber sido ungido como rey en el Jordán en el bautismo. Veamos qué cosa dice este versículo 20, que se lee como sigue. Súbitamente Jehová, como el Señor verdadero, vino a su templo espiritual cuando el patrón o modelo se fijó en el cumplimiento que hubo en el primer siglo. En aquel tiempo, está hablando del primer siglo, en aquel tiempo Jesús vino y limpió el templo. Este punto es importante, y limpió el templo 3 años y medio después de haber sido ungido como rey en el Jordán. Es decir, cuando Jesús fue bautizado, pues, en el río Jordán, y fue ungido con el Espíritu Santo en forma de paloma, y ese equivale pues a ser ungido como rey, dice acá. Y sigue diciendo, siguiendo ese patrón, puesto que Jesús fue entronizado como rey en el otoño de 1914, parece razonable que 3 años y medio después hubiera de acompañar al Señor venidero, Jehová, al templo espiritual. Según la profecía, ¿qué habría de suceder desde aquel tiempo en adelante? Habría pruebas y zarandeos. En resumidas cuentas, lo que nos dice la sociedad Watchtower es que ese texto de Malaquías capítulo 3 verso 1, que habla que Dios mandaría a su mensajero del pacto para hacer una limpieza a su templo, tuvo un primer cumplimiento cuando Jesús, en el momento de su bautismo, recibió el Espíritu Santo en forma de paloma, y que eso tenía que ver en tiempos modernos, cuando Jesús fue ungido como rey en su trono en el año de 1914, en el otoño de 1914, y que ese cumplimiento moderno, que era un equivalente a lo que había ocurrido en el primer siglo cuando Jesús fue bautizado en el Jordán y recibió el ungimiento del Espíritu Santo, equivalía a tiempos modernos cuando Jesús en el año 1914 fue ungido como rey en su trono, y 3 años y medio después que Jesús fue bautizado hizo su ingreso al templo y lo limpió. Y en tiempos modernos también debería contarse esos 3 años y medio a partir de 1914 en el otoño. El otoño comprende pues el mes de septiembre, octubre, agosto, septiembre, octubre y noviembre en Jerusalén. En cualquiera de esos 3 meses, si le sumamos 3 años y medio después, llega al año de 1918, a los primeros meses, por la justa. Es decir, enero, febrero o marzo de 1918 es el tiempo que Jesús llegó entonces a hacer la inspección a su templo espiritual moderno en los meses de enero, febrero y marzo máximo de 1918, que son los 3 años y medio después del otoño de 1914. No hay duda pues que si esto es un segundo cumplimiento moderno de lo que le ocurrió a Jesús cuando fue ungido como rey con el bautismo en el Jordán, y 3 años y medio después ingresa a su templo, hizo una limpieza ahí, y que en tiempos modernos eso equivale al año 1914 cuando Jesús fue ungido como rey entronizado en su trono, que equivalía a su bautismo hace 2000 años atrás, y 3 años y medio después hace su inspección a su templo, es decir, en 1918, no hay manera posible que Jesús pudiera haber hecho esta inspección en 1919 y nominar a su esclavo fiel y discreto en 1919, como ahora la Watchtower está diciendo que la primera nominación ocurrió en 1919, como dice el señor Guy Pearce
en esta última reunión que han tenido en Jersey City, en el teatro de lujo Stanley, donde él ha declarado que ya la primera nominación ocurrió en 1919, cuando Jesús supuestamente hizo la inspección en cumplimiento a esta profecía de Malaquías capítulo 3, versículo 1, y nominó a su esclavo en 1919, puesto que ese año 1919 no es el año correcto, puesto que los 3 años y medio que dice este artículo, que empezó a contarse en 1914, no llega pues a 1919, sino hasta 1918. Si sumamos 3 años y medio a 1914, nos daremos cuenta pues que llega al año de 1918 como máximo. Y no podría pues ser pues el año de 1919, puesto que si este es un segundo cumplimiento de lo que ocurrió con Jesús en su bautismo, y 3 años y medio después hizo una limpieza a su templo, en aquel entonces, y que este es un cumplimiento secundario en tiempos modernos, que se empieza a contar del año de 1914 en el otoño, y le sumamos 3 años y medio después, por la justa llega al año 1918 y jamás al año de 1919. Si la Watchtower insiste que la inspección se hizo en 1919 y en ese año hizo la nominación de su esclavo, como dice el señor Guy Pearce, lo está diciendo, que en 1919 ocurrió la primera nominación, entonces lo que se nos dijo acá es una mentira, fue un invento, fue una patraña y fue solamente una invención de Walt Disney. Decir que esta inspección fue un segundo cumplimiento de lo que había ocurrido en el primer siglo, cuando Jesús fue bautizado en el Jordán y fue ungido con el Espíritu Santo, y que eso era del ungimiento moderno, cuando Jesús fue ungido como rey en su trono en el año 1914, y 3 años y medio después, de acuerdo al paralelo del primer siglo, Jesús hace la limpieza a su templo, baja la Watchtower y hace su refinación. Si nosotros sumamos 3 años y medio a 1914, por el paralelo del primer siglo, llegamos por la justa al año de 1918 y jamás al año de 1919. Por lo tanto, si Jesús nominó a su esclavo en 1919, quiere decir que entonces esto que se dijo acá de 3 años y medio es una mentira, puesto que si fuera año de 1919, Jesús tuvo que haber hecho la limpieza a su templo en el primer siglo 4 años y medio después, y no 3 años y medio después, para que coincida con el año 1919. Aquí está el gran dilema de la Watchtower. Y si la Watchtower me viene a decir a mí que Jesús hizo la inspección en 1918 y que el siguiente año lo nominó como su esclavo, porque lo halló fiel en 1918, entonces viene la pregunta, pues señores, ¿cómo es verdad que esto pudo haber ocurrido así, si en la atalaya de 1991, que vemos acá nosotros en pantalla, señores, aquí en la atalaya del 1 de agosto de 1991, aquí en esta atalaya del 15 de agosto de 1991, nos estaban diciendo lo siguiente, que en tiempos modernos empezó a cumplirse en el año 1919, cuando el resto del Israel espiritual salió de la nación de Satanás y empezó a buscar directamente a Jehová y su bondad. En esta atalaya la Watchtower nos decía pues que el resto de Israel espiritual hasta el año de 1919 estaba formando parte de la organización de Satanás, año en el cual recién salió de ella para buscar a Jehová diligentemente y hacer su voluntad y recibir su bondad. Es decir, lo está diciendo la Watchtower, pues que hasta el año 1909 el resto ungido de la Watchtower estaba formando parte de Babilonia la Grande hasta 1919. Eso quiere decir que en el año 1918 todavía estaban dentro de la organización de Satanás de Babilonia la Grande. Entonces se queda entrampada la ciudad Watchtower y no podría decirnos que la inspección lo hizo en el año 1918 y los halló fieles, y en 1919 los nominó como su esclavo fiel y discreto o su instrumento, cuando en 1918 todavía estaban en pecado, ¿se dan cuenta? Y estaban formando parte de la organización de Satanás, como se lee acá muy claramente, cuando nos dice que en tiempos modernos empezó a cumplirse en el año de 1919, cuando el resto del Israel espiritual recién salió en el año 19 de la organización de Satanás o de Babilonia la Grande, y empezó a buscar diligentemente a Jehová y su bondad. Entonces, ¿cómo es verdad pues que el año de 1919 pudo nominar a su esclavo fiel discreto porque lo halló fiel, si en el año de 1918 todavía estaban envueltos en Babilonia la Grande y no habían salido de ella todavía?
Si tomamos estrictamente este artículo que hemos visto de la Atalaya de 1987, en este párrafo 20 que hemos leído hace un momento, del 15 de junio de 1987, nosotros nos preguntamos, pues, si son 3 años y medio después, y es el cumplimiento de lo que había ocurrido con Jesús en el primer siglo, es decir, cuando se bautizó y 3 años y medio después hizo su limpieza a su templo en esa oportunidad, y ese tiene un segundo cumplimiento en tiempos modernos, y que el bautismo de Jesús en el Jordán equivale al año de 1914, cuando Jesús fue entronizado como rey, y 3 años y medio después hace su inspección a su templo, es decir, en 1918, que nos sumamos 3 años y medio a 1914, le sumamos 3 años y medio, nos da el año de 1918 y no 1919. Y como este es un segundo cumplimiento, no podemos decir pues que fue en 1919 la inspección, porque entonces quiere decir que no coincide con lo que ocurrió en el primer siglo, y que este no es ningún segundo cumplimiento de lo que ocurrió en el primer siglo. Entonces, si Jesús hizo la inspección en 1918, es obvio que no pudo haberlos escogido ni aprobado, puesto que hasta ese momento el resto ungido, como hemos visto vemos en esta laya, todavía está envuelto en la organización de Satanás, de Babilonia la Grande, y recién en 1919 salió de ella para hacer su voluntad, la voluntad de Dios, y buscar su bondad y su perdón, puesto que en 1918 este esclavo estaba inmerso en pecado, puesto que habían roto su neutralidad cristiana al haber apoyado la guerra, la Primera Guerra Mundial, haber pedido a los testigos, a los estudiantes de la Biblia, es decir, los testigos de Jehová, de esa oportunidad para que el 30 de mayo de 1918 oraran para la victoria militar de los Estados Unidos frente a Alemania, y a la vez instó a que pudieran comprar bonos de guerra para ayudar a su país a mantener y asegurar la libertad religiosa en el mundo, y que bajo ese punto de vista estaba bien que los estudiantes de la Biblia apoyaran la guerra, comprando bonos de guerra para financiar la guerra, y que Estados Unidos pudiera ganar la guerra frente a Alemania para así poder garantizar Estados Unidos la libertad religiosa que ellos necesitaban, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, para poder crecer su emporio religioso por todo el mundo. Y bajo esa perspectiva, el esclavo rompió su neutralidad en 1918, estuvo en pecado apoyando la guerra, dejando a conciencia de los estudiantes de la Biblia que compraron los bonos de guerra para ayudar a su país, para garantizar la libertad de Estados Unidos y del mundo, para que puedan ejercer las creencias religiosas libremente. Y que bajo ese punto de vista sí valía la pena comprar los bonos de guerra para que Estados Unidos ganara la guerra a Alemania, en fin. Rompió su neutralidad cristiana al haberse inmiscuido en la guerra y haberla apoyado, y haber pedido además a los testigos de Jehová para que el 30 de mayo de 1918, cuando ya estaba por acabar la guerra, Dios ayudara a Estados Unidos para que ganara la guerra frente a Alemania, es decir, para que Dios ayudara a que Estados Unidos matara a todos los alemanes posibles para poder vencer la guerra sobre Alemania. Entonces, amigos testigos de Jehová, no hay duda pues que la inspección tuvo que hacerse en 1918, porque en ese año se cumplen los 3 años y medio después del año 1914 y no en 1919. Y si en 1918 Jesús hizo la inspección para que concuerde con el primer cumplimiento de esta profecía de Malaquías 3:1 que se hizo en el primer siglo, para que eso concuerde, entonces la inspección tuvo que hacerse en 1918, y lamentablemente en 1918 este esclavo ungido, no estaba fiel ni nada discreto, y al contrario estaban todavía inmiscuidos dentro de la Babilonia la Grande, que es la organización de Satanás, y recién en 1919 pidieron perdón a Dios por sus transgresiones, por haber estado apoyando la guerra, y recién dice la Watchtower que en ese año comenzaron a hacer la voluntad de Dios y pidieron su bondad, su perdón. Entonces, no hay duda pues que el señor Guy Pearce, que usted ha dado este discurso ahí el 6 de octubre pasado en el Teatro Stanley, diciendo que la primera nominación ya se hizo en 1919, es imposible, bajo ningún punto de vista, puesto que si Jesús arribó e hizo una expresión en 1919 y no en 1918, entonces eso quiere decir, señor Guy Pearce, que no tiene nada que ver con un segundo cumplimiento de esta profecía de Malaquías 3:1, y todo es un disparate, es una mentira. Entonces, este artículo fue un engaño, un invento de Walt Disney. Fue solamente una elucubración mental de la Watchtower. Entonces, queridos amigos, y si Jesús llegó en 1918 y los nominó en 1919 como su esclavo, como su primera nominación, como su instrumento,
Tampoco es posible, puesto que el año 18 están en pecado. O sea, no hay forma posible que el año 1919, Jesús haya hecho la primera nominación. Es imposible. Ya sea que haya arribado Jesús en el año 1919, puesto que en ese año no se cumplen los 3 años y medio después, sino se tendría que ser 4 años y medio después. Y si me dice la Watchtower que Jesús arribó en 1918 y en 1919 recién los nominó, tampoco, porque el año 1918 estaba en pecado. Estaban todavía formando parte de las naciones Satanás. La Watchtower no tiene escapatoria. No hay forma posible que el año 1919 Jesús haya nominado a su esclavo fiel y discreto como su instrumento, que haya hecho en 1919 la primera nominación. Eso es imposible por las dos razones que ya les expliqué. Puesto que si Jesús sí llegó el año de 1918 en cumplimiento de los 3 años y medio después, de 1914, y en ese año todavía estaban formando parte de las naciones de Satanás, como lo vemos en esta atalaya. Y si la Watchtower me sale con la excusa que la Jesús arribó no en 1918, sino en 1919, entonces eso tampoco concuerda con los 3 años y medio después del año de 1914, puesto que si yo sumo 3 años y medio a 1914, vea el año de 1918 y no 1919. La ciudad de Watchtower no tiene salida, no tiene escapatoria por ningún lado. Todo es una mentira, todo es un engaño, señores. Y si Jesús arribó en 1919 para hacer su suspensión, entonces no tiene nada que ver con el cumplimiento de Malaquías capítulo 3, verso 1, puesto que ese primer cumplimiento que tuvo el primer siglo, que fue 3 años y medio después, se cumple en 1918, no en 1919. No hay forma posible que sumándole 3 años y medio a 1914 nos dé el año 1919. ¿Se dan cuenta? Eso lo analiza uno porque es una persona inteligente, señor Colima 601, señor Gaiboredu, señor Vicerranán 8, señor Exio 0583, señor WTT 009, señores testigos de Jehová, Abel 1436, Adriano 86. Usen su cabezota. Ustedes tienen cabeza para no solamente para llevar pelo, sino tienen el cerebro adentro para que se use. No está de adorno, el cerebro está para usarlo. Usen su cabezota. No dejen que 8 hombres los engañen como unos cretinos. Razonen, piensen ustedes si hay congruencia con lo que le acabo de decir. Piensen con su cabezota. Tanto que defienden a la Watchtower, el señor Colima 601, que es imposible lo que ha dicho el señor Guy Pearce en el 6 de octubre pasado ahí en New Jersey, diciendo que la primera nominación ya ocurrió en 1919. Es imposible por donde se mire, por donde se analice. Piensen en esto, queridos amigos. Y yo nuevamente, gracias a mis amigos Mensajeros, Rechera, Travía Virgo, a Libertad 2011 Perú, a todos los amigos que comentan acá y son inteligentes, pues comprenden esto que yo estoy explicando y están conmigo no porque lo digo yo, sino que son inteligentes, simplemente porque son inteligentes y no se hagan engañar como unos cretinos. Ustedes, amigos, ¿quieren ser cretinos o quieren ser inteligentes? ¿Ustedes por qué van a dejarse engañar por 8 cretinos que se hacen llamar cuerpo gobernante, que piensan por ustedes? ¿Acaso ustedes no tienen cerebro para pensar? Es decir, no, pues no es así como estoy pensando yo, y estoy pensando y razonando por mi cuenta, y veo pues que esto no tiene sentido, y lo demuestro con pruebas, con esto que presento a ustedes acá en pantalla, amigos, para que piensen con su cabeza. Espero que esto les haya servido para pensar más sobre este engaño de la primera nominación en el año de 1919. Muchas gracias, amigos.